en particular la magrebí y sobre todo la argelina. Y yo me baso muchísimo en el ejemplo, ¿no? El modelo catalán valenciano. Así que nada, estupendo. He aprendido mucho con la ponencia del compañero y quisiera empezar con una anécdota que forma parte de mi vida y que cuando recién llegada a España, hace ya 32 años, y cuando descubrí que mi lengua materna era un dialecto, me quedé en estado de shock, porque jamás me había planteado que mi lengua materna, la que yo utilizo y la que utilizaba antes de venir a España y la que sigo utilizando para comunicarme con mi gente de allí, o sea, que tiene ese carácter, ¿no? Pero también me llama la atención, no es que lo haya descubierto ahora, pero simplemente me gustaría pues, resaltarlo, porque hay dos puntos de vista diferentes con respecto a la denominación de la lengua, ¿no? Por una parte están los lingüistas o los sociolingüistas que utilizan la palabra lengua para cualquiera, la que sea, ¿no? Que tenga, que la que esté estandarizada, reconocida, codificada o no. Mientras que los arabistas, por lo menos los de España, pero aunque no solamente los de España, porque hay muchos arabistas en Europa, hablan más de dialecto que de lengua. Y para nosotros los que consideramos los que se considera como dialecto, para nosotros es nuestra lengua materna. Entonces, digamos que siempre tiramos de los lingüistas para apoyar nuestra hipótesis y nuestro argumento, ¿no? Bueno, ahora, bien, mi ponencia es esta, ¿no? Que es el futuro de las lenguas en el mundo árabe. Pero como ya hace mucho tiempo que he dejado de dar por hecho las cosas, porque siempre he pensado que todo el mundo sabe dónde está el mundo árabe, entonces he descubierto de que no es así. Por lo cual, vamos a situar al mundo árabe después de ver así un poco el índice de mi ponencia. No lo vamos a leer simplemente para que la gente le eche un vistazo y que vea de qué voy a hablar. No quiero que nadie se agobie por el número de las diapositivas porque voy a ir rápido, porque quiero respetar el tiempo. Vamos a situar el mundo árabe en el mapa. Todo lo que está en verde es lo que se conoce por los países que pertenecen a la Liga Árabe, ¿vale? Es una liga que se creó en 1945 cuando la mitad de estos países, o más la mayoría de estos países, estaban bajo dominio de los colonizadores, tanto franceses como ingleses. Y en este mapa quisiera que los asistentes sepan distinguir entre el Magreb, que es el occidente árabe, y el Mashrek, que es el oriente árabe. Aquí vemos que, no sé si mi cursor se ve bien, se ve la diferencia, la separación en línea vertical entre el Magreb y el Mashrek. Se ve claramente que Egipto y Sudán, a pesar de estar en África, pertenecen al Mashrek. Es un dato muy importante que luego veremos por qué motivo. Y este mapa, que es un mapa lingüístico, y de todos los idiomas que aparecen aquí, en ese cuadrante aquí abajo, donde pone chádico, semítico, bereber, etcétera, los dos únicos que nos interesan para nuestra ponencia es el semítico y el bereber. Y si vemos voy a coger mi otra pantalla, porque trabajo con dos pantallas. A ver, está aquí, supongo. Sí. No. Es que para utilizar correctamente el cursor. A ver, no sé por qué, es que quiero ver. Vale, bueno, aquí está, sí. El semítico, digamos, las lenguas semíticas, que son las lenguas árabes, más o menos, fijaos dónde están, las que están marcadas en verde fosforito, que es prácticamente la gran mayoría de ese mapa lingüístico. Mientras que el bereber ocupa toda esa parte de la parte de África, de Argelia básicamente, y de Marruecos y del Sáhara Occidental, aunque no esté por aquí, y que simplemente para dejar claro que los orígenes de esa zona geográfica
no son árabes, sino bereberes, ¿vale? Eso es un dato muy importante para luego comprender la situación de la sociolingüística del mundo árabe. A ver, uf, quiero volver a esto, no sé si... Vale. Este mapa es importante también para distinguir entre el árabe mayoritario y el árabe minoritario. En el verde oscuro es donde en la actualidad se habla el árabe de forma mayoritaria, porque en el mundo árabe la lengua árabe es constitucional, es decir, que es la constitución a través de los artículos puede ser el primero o el segundo, según la constitución de cada país de esta zona geográfica, pues recoge que el árabe es la lengua nacional y oficial, por lo cual, por mucho que, por ejemplo, los magrebíes puedan hablar otros idiomas, como bien lo dijo antes Antoni, la lengua oficial y nacional es el árabe en la mayoría de los países. Y en verde clarito es donde hay una minoría que utiliza la lengua árabe, que también ahora veremos por qué motivo y cuáles son los criterios. Este mapa, que también es muy interesante y es muy ilustrativo y que ayuda a distinguir una cosa de otra, porque me sigue llamando la atención de que muchísima gente, y hablo de universitarios, que todavía no saben distinguir entre árabe, musulmán, árabe porque habla la lengua, árabe no musulmán, etcétera. Entonces, todo lo que está en lila es lo que representa la península arábiga, que es, digamos, la cuna del mundo árabe, donde los únicos verdaderos árabes. Todo lo que está en verde, toda esta zona que en la actualidad y desde hace mucho tiempo que pertenece al mundo árabe, a la Liga Árabe, son países que fueron arabizados en el siglo VII. Los que están en azul son los países musulmanes, pero que no son árabes. Es ahí donde también hay una minoría que utiliza la lengua árabe porque está muy relacionada con la religión. Y luego, pues los países con importante minoría musulmana. Y estos países que están en naranja, pues simplemente, pues que también lo que acabo de decir, utilizan la lengua árabe por, digamos, por influencia religiosa, que en este caso es el Islam. También quisiera dejar claro y por lo menos compartir esa información con mucha gente, porque mucha gente no sabe, no conoce siquiera cuántas lenguas tienen las Naciones Unidas. En total son 6 y una de ellas es el árabe, ¿no? Que se decidió que fuera una de las lenguas oficiales en el siglo pasado, en 1973, y que hay un servicio de traducción al árabe que ha hecho muchísimos esfuerzos hasta ahora para conseguir que todos los documentos de las Naciones Unidas estuvieran traducidos en un árabe que conocemos por el panárabe, en un árabe entendible por todos que saben leer el árabe, sean nativos o no nativos, porque hay mucha gente que quiere leer, que lee en árabe por haberlo estudiado. Y también el día 18 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Lengua Árabe. En esta ponencia, para llegar al futuro, al estatus o la situación de las lenguas en el mundo árabe, quería partir de ese plan, ¿no? Que es un plan tripartito y que está dividido en las 3 lenguas que se conocen así de forma general como la lengua clásica o la literaria, que existe desde la época preislámica, pero con más énfasis desde el nacimiento del Islam, porque fue gracias a la codificación, bueno, la codificación, no, la escritura del Corán, porque el Corán se escribe, a pesar de haber nacido en el siglo VII, pues se empezó a escribir mucho más tarde. Y luego está el árabe estándar, que nace en el siglo XIX, y aquí en esa diapositiva quería que viéramos claramente cuánto tiempo ha pasado desde el árabe clásico para llegar hasta el árabe estándar. Es un dato muy importante que también luego veremos el porqué.
Y luego con el siglo XX y en el actual, en el siglo XXI, se habla muchísimo del árabe dialectal o los árabes dialectales. En cuanto al árabe literario o al árabe clásico, he recogido esa cita de Joshua Blau y, bueno, está en inglés, la he dejado en su texto, en su versión original, y que simplemente dice que es muy difícil, a pesar de las investigaciones, a pesar de los trabajos presentados, a pesar de querer establecer una fecha para la lengua árabe, desde antes de la época preislámica, de la época islámica, perdón, sigue siendo difícil y borroso determinar una fecha exacta para la lengua árabe. ¿Vale? Es importante saber que la lengua clásica y literaria se ha utilizado durante muchísimos siglos y eso hizo que los dialectos, los que se conocen como dialectos, hayan pasado a otro plano y hayan perdido ese valor lingüístico que tienen. En cuanto al árabe estándar moderno, en sus siglas inglesas Modern Standard Arabic, se define en la actualidad como moderno o bien estándar, porque está estandarizado, que es la variante que se simplificó con el conocido movimiento, la Nahda, que es el conocido movimiento de renacimiento árabe, que fue gracias a los intelectuales, escritores, literatos árabes de la época, concretamente del Líbano, de Egipto, porque aquel entonces estos países estaban prácticamente ya que habían recobrado su independencia y por el roce con Occidente, sobre todo gracias al periodismo y a la imprenta, se vieron influenciados y quisieron modernizar la lengua árabe. Se dieron cuenta de que la lengua árabe, la clásica y la literaria, que hasta entonces era la única que se utilizaba a todos los niveles, ya estaba dejando de ser útil y se estaba quedando muy obsoleta. Entonces decidieron modernizarla, sobre todo a nivel gramatical. Eso significa que si, por ejemplo, queremos hacer una comparativa entre la gramática de la lengua árabe clásica o literaria y la lengua árabe, vemos una gran diferencia. La gramática que se utiliza en la actualidad es muchísimo más simplificada que la gramática que se utilizaba, por ejemplo, para los textos coránicos o para los poemas, porque la primera literatura más conocida, más famosa y más usada en la lengua árabe es la poesía, a través de las famosas mu'allaqat, que son los versos colgados, que ya ese es otro tema. Esa lengua, que ya en la actualidad es estandarizada, solamente se empieza a enseñar en el primer curso de primaria. Eso significa que a los 6 años los niños árabes se enfrentan a su primer shock lingüístico. Porque de cero, bueno, desde que empiezan a hablar y a entrar en contacto con esa lengua, con la lengua materna, hasta ir al colegio, o sea que utilizan una lengua diferente a la que van a descubrir cuando entran en primero de primaria. Es verdad que en la actualidad y desde hace ya por lo menos un par de décadas, incluso más según qué país, existen las guarderías, por lo cual los niños en la actualidad no se esperan hasta los 6 años para escolarizarlos, sino que debido a que muchas mujeres ya en la actualidad en el mundo árabe también se han incorporado al mercado laboral y eso hace que necesitan colocar a sus hijos en algún sitio, en este caso en las guarderías. En muchos países el 80% de las guarderías son privadas, hay pocas del Estado y en las guarderías se sigue utilizando y se sigue manejando con la lengua materna. Salvo en aquellas guarderías donde se enseña la religión musulmana, en la mayoría se sigue utilizando la lengua materna, por lo cual con los 6 años, cuando empieza un niño o una niña en el colegio,
se enfrentan, o sea, descubren una lengua diferente. Esa lengua que es la lengua árabe moderna y que muchos piensan que es la lengua materna. De hecho, que también esa otra anécdota que suelo contar porque me encanta compartirla con mis alumnos porque es muy representativa, sobre todo con mis alumnos los magrebíes que han nacido aquí en España y que solamente hablan la lengua materna, que es o bien el marroquí, o bien el argelino, o bien el sirio, o bien el egipcio. Y que en clase, cuando ven sus notas en lengua árabe, se quedan alucinados, ¿no? Incluso hasta se sienten ofendidos porque incluso me llegaron a decir, dije, ¿cómo pueden sacar esa nota si el árabe es su lengua materna? Y entonces yo para un poco para que tomen conciencia les digo, ay, no sabía que la lengua árabe moderna estándar era tu lengua materna. Y claro, se quedan así un poco como diciendo, pero, ¿qué diferencia hay? Pero no es lo mismo. Pues claro que no es lo mismo, es muy diferente. Y luego, pues también es una lengua que es solamente entendida por aquello y aquella que lo han estudiado. Por ejemplo, la generación de mis padres no sabe la lengua estándar, solamente la lengua materna, la lengua oral. Y sigue siendo un idioma de prestigio porque es la lengua del Corán. A pesar de estar alejada de la lengua clásica, la lengua literaria, que es la que más se aproxima a la lengua del Corán, la lengua árabe estándar goza de ese prestigio. Mientras que el árabe dialectal sigue siendo la lengua de la comunicación, a nivel oral, que es de la vida de todos los días, es la lengua que utilizamos para hablar con nuestros familiares, en cualquier sitio, ¿no? O sea, para ir al mercado, cuando uno va al mercado uno utiliza la lengua árabe estándar. Por ejemplo, para decir quiero 1 kilo de carne, en estándar se dice urido kilo min al-lahm min fadlik, y en árabe dialectal, por ejemplo, el argelino se pide ateni kilo tal-ham. O sea, la diferencia es bastante clara, sobre todo a nivel fonológico. Si el árabe dialectal es originario del árabe clásico, que prácticamente es la conclusión de muchísimos investigadores, lingüistas, sociolingüistas, hoy contamos como docenas y docenas de dialectos diferentes. Si partimos de esa base, de que la matriz de las lenguas, de los dialectos árabes, tienen su matriz en la lengua árabe clásica o la estándar, eso significa que tenemos muchos dialectos. Eso sí, y con esto aprovecho para preguntar, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Son dialectos o lenguas? También hay otro fenómeno que es muy importante. Dentro del mismo país podemos encontrarnos, más que de dialectos, con muchos subdialectos. Y aquí entra lo que es el factor terminológico y el factor de la pronunciación. Es muy importante porque pronunciar una palabra de una forma u otra hace que el término se pueda entender o no. También este mismo problema existe entre los 22 países que forman la Liga Árabe. Los países magrebíes comparten, digamos, una especie de fonología común, más o menos el acento es bastante parecido, mientras que los países de Medio Oriente está dividido entre dos, donde están los países de Medio Oriente y los países del Golfo Pérsico. Los países del Golfo Pérsico tienen un acento propio a esta zona geográfica y los países de Medio Oriente también tienen un acento propio a esta zona. Y si desde un punto de vista lingüístico estaríamos hablando de tres zonas lingüísticas y no de dos. Para entenderse, los árabes, cuando nos encontramos en los congresos o en los seminarios internacionales, empezamos hablando en árabe estándar o cada uno, más o menos en la medida de lo posible, en su lengua materna, intentando dejar de lado los préstamos lingüísticos francófonos o anglófonos, pero enseguida nos pasamos a los magrebíes, pasamos al francés para comunicarnos, y los medio orientales y los árabes del Golfo Pérsico pasan al inglés para comunicarse. He pensado, no sé, traer a colación esa diapositiva podría ser interesante, podría ayudar a entender esa diversidad
lingüística en esta zona del mundo. Aquí, por ejemplo, esa diapositiva, bueno, ese cuadro, esa tabla no es mía, por eso he puesto ahí la fuente, deja clarísimo la cantidad de lenguas que puede tener el mundo árabe. El mundo árabe no tiene una sola lengua. Por mucho que los occidentales insisten en llamarlos dialectos, para los árabes son lenguas maternas y cada país tiene la suya propia. Antonio Jiménez Reillo, que es un arabista español, resume la situación lingüística en esta zona geográfica de la siguiente forma. La situación del árabe en la actualidad recuerda bastante a la del latín y las lenguas romances o neolatinas en la Edad Media. Por una parte, existe el denominado árabe clásico o más elocuente, una lengua estándar común que funciona como Dashprasche, que es lengua techo o lengua alta, y apenas varía geográficamente, salvo tal vez en lo terminológico, como ya había dicho anteriormente. Por otra, existen los llamados dialectos, las verdaderas lenguas maternas de los árabes, tradicionalmente consideradas vulgares o lenguas bajas, que sí varían claramente de un lugar a otro y no disponen aún de una ortografía definida. A este particular fenómeno de bilingüismo se le denomina habitualmente diglosia. Ahora vamos a ver un poco los factores del plan tripartito de la lengua árabe. La verdad que a mí me hubiera gustado hablar del tipológico, pero como no tenemos tiempo, he preferido hablar del histórico y del sociolingüístico, porque son mucho más, digamos, son más relevantes y más interesantes. En el histórico entraría la Liga Árabe y el panarabismo, que ahora veremos, ¿no? Y en el sociolingüístico entrarían, quisiera hablar de las políticas sociolingüísticas, o la política lingüística, perdón. No puedo hablar de la política lingüística de cada país, pero puedo resumir en qué consiste la política lingüística, si es que existe una política lingüística en los países árabes. Y luego hablar de la lengua oficial nacional o de lenguas oficiales nacionales, porque en algunos países árabes hay más de una lengua oficial y nacional. En lo histórico, la historia de la lengua árabe se ha enfrentado a varios acontecimientos, empezando por las conquistas árabes, y las conquistas árabes tienen que ver con el nacimiento del Islam. Después del fallecimiento del profeta Mahoma, se decidió expandir el Islam, y con la expansión del Islam se expandió la lengua árabe, o se impuso la lengua árabe, porque la finalidad de los árabes de la península arábiga entonces, y por la promesa que le habían hecho al profeta de expandir el Islam, digamos que tenían claro que el Islam se tenía que expandir en su lengua. Y la lengua del Islam en este caso era la lengua del Corán, porque si no fuera por el Corán, probablemente la lengua árabe no tendría tanto prestigio. De hecho, empezamos a tener conocimiento de la gran literatura poética del mundo árabe mucho después del Corán. O sea, que se da mucha más importancia al Corán que a la propia literatura. Y también está el factor de la colonización occidental. La colonización de Francia por una parte y de Gran Bretaña por otra hizo que el panorama lingüístico del mundo árabe cambiara radicalmente. Y también, como ya bien dije antes que en el siglo XIX, con la Nahda, con el Renacimiento árabe, los intelectuales de la época y de la zona, sobre todo del Líbano y de Egipto, intentaron reformar la lengua árabe para adaptarla al mundo moderno. La Liga Árabe, como ya bien dijimos, nació en 1945 con la finalidad de empoderar a los estados árabes. En el 45, muchos países, la mitad de los países árabes estaban todavía bajo colonización francesa, sobre todo el Magreb. Mientras que el panarabismo, que nació en 1958, también muchos, prácticamente menos Argelia,
casi ya todos los países estaban ya independizados, porque Argelia se independizó en el 62, 4 años más tarde. El panarabismo, o bien también es conocido por el nacionalismo árabe, nació en Egipto, bueno, básicamente entre Siria y Egipto, de la mano de Jamal Abdel Nasser, que es un líder egipcio muy importante, y con un objetivo, y que era conformar una sola nación, pero prácticamente es un sueño que duró unos 3 o 4 años y ya no pudo ser, porque hay una frase muy célebre que dice en la lengua árabe: "Ittafaqa al-arab ala an la yattafiqu", que significa que los árabes se han puesto de acuerdo para no ponerse de acuerdo nunca. Que por lo tanto, tanto la Liga Árabe como, bueno, la Liga Árabe, porque el panarabismo prácticamente desapareció, la Liga Árabe sirve básicamente para muy poco. O sea, digamos que sería una especie, un equivalente a la Unión Europea, pero no es representativa, no está en todos los países, ni representa ni protege a los ciudadanos de esa zona geográfica. En la parte sociolingüística están las políticas lingüísticas y las lenguas oficiales. Antes de hablar de la política lingüística, quisiera pues eso, compartir con toda la audiencia esa cita de Dubois, que dice: la historia interna estudia las modificaciones que la estructura de una lengua sufre en el curso de su evolución, mientras que la externa estudia las modificaciones que se producen dentro de la comunidad lingüística y sus necesidades. Este segundo punto no está tomado en cuenta por los políticos y los dirigentes de prácticamente todos los países del mundo árabe. Volviendo a la política lingüística, a ver, no me acuerdo la siguiente diapositiva. Vale, para que se dé el factor sociolingüístico hace falta la presencia de los siguientes criterios. El social, en el social entre el religioso, en la actualidad prácticamente son inseparables. Está el cultural, el ideológico también por otra parte, que tenemos a los conservadores enfrentados a los reformistas o bien los progresistas, como lo queramos llamar. Progresista quizás es un término occidental, mientras que reformista sería la palabra adecuada, apropiada para el mundo árabe. Y luego está lo político y al final lo económico. Es verdad que los factores, tanto el social, el cultural, el ideológico, el político, todos son factores muy importantes para el bienestar y para que una lengua pueda gozar de buena salud. Pero es verdad que en cualquier situación la economía es determinante. Es decir, que si la economía de un país, porque realmente la salud de un país se mide por su economía. Si la economía de un país va bien, todo va bien. Si la economía de un país va mal, todo va mal. Y es el caso de prácticamente la totalidad de los países árabes, donde la economía es desastrosa, y eso hace que prácticamente la política lingüística no puede ocupar el lugar que le corresponde. Los países, voy a volver a esta, digamos, el Medio Oriente no se empeña tanto en hablar de reforma lingüística, porque la lengua que se utiliza a diario, la lengua, digamos, materna, no está, lo pongo entre comillas, no está infectada tanto por la lengua del colonizador, en este caso el inglés, en la mayoría de estos países de esa zona, y en algunos, como Siria y el Líbano, por el francés. Mientras que los países magrebíes, y por el estilo de colonia que sufrieron estos países, que fue una colonia devastadora, donde prácticamente era una política asimiladora, o sea, donde se optó por asimilación, a todos los niveles, incluido el lingüístico. Vemos claramente los préstamos lingüísticos que tienen los idiomas que se utilizan en Marruecos, en Argelia, en Túnez, sobre todo en Marruecos y en Argelia, y con más énfasis en Argelia.
los préstamos lingüísticos franceses ocupan un espacio muy importante en esta lengua y eso hace que la lengua argelina, por mucho que se empeñen en que tenga su matriz en la lengua árabe, que también lo tiene, que es una realidad, también lo tiene en el francés. Y según qué zona en Argelia también lo tienen incluso hasta del castellano. Los países del mundo árabe, en la actualidad, volviendo al Magreb, no tienen ni intención ni voluntad para hablar de políticas lingüísticas. Aquí, bueno, en esta diapositiva que he montado yo así rápidamente, vemos claramente cómo ha evolucionado el árabe desde la época islámica o preislámica hasta la actualidad, que ha pasado de ser clásico a ser moderno y para ser dialectal en la actualidad. No creo que lo vea yo, pero probablemente me gustaría que en algún momento, aunque no lo vea, se convierta en árabe, por ejemplo, argelino, árabe marroquí, árabe, o directamente argelino, marroquí, tunecino, egipcio, como por ejemplo lo es en el caso ahora el castellano, el francés, el italiano, etc. Ahora vamos a hablar de bilingüismo y diglosia. Antes de hablar de diglosia, antes de que se empezara a hablar de diglosia en el mundo árabe, se empezó a hablar de bilingüismo, porque los países, la gran mayoría de ellos, como fueron colonizados por o británicos o franceses, tienen o bien el inglés o bien el francés como lengua vehicular muy importante a nivel político, a nivel económico, a nivel cultural, prácticamente a todos los niveles, está hasta en la investigación científica. De hecho, en la actualidad, por mucho que se hayan esforzado en arabizar a los países magrebíes, concretamente, el francés y el inglés siguen siendo lenguas de enseñanza superior. Desde primaria hasta bachiller, hasta segundo de bachiller, para entendernos, es verdad que se suele utilizar el árabe moderno estándar junto al inglés o al francés, pero una vez en la universidad y según la especialidad, sobre todo si son científicas y técnicas, pasamos sistemáticamente al francés si estamos en el Magreb o al inglés si estamos en Medio Oriente. Por ejemplo, muchos lingüistas como William Marcet, Charles Ferguson, Ferrando Corriente, Arlette Roth y muchos, Ferdinand de Saussure, muchísimos, han hablado tanto de bilingüismo como de diglosia en el mundo árabe. El bilingüismo, según Marie-Louise Moreau, que es una lingüista francesa muy reconocida, define el bilingüismo, como ya bien lo sabemos todos, que es la capacidad de un individuo para alternar entre dos idiomas según sus necesidades. Exactamente esta es la situación que tienen muchos ciudadanos de países magrebíes y también medio orientales en el día a día. Prácticamente es lo normal de cualquier magrebí, de cualquier marroquí, de cualquier argelino, de alternar entre el árabe estándar y el francés, o bien el árabe moderno, el árabe materno, o sea, el dialectal, y el francés o el inglés. Es una situación muy, muy normal. Por ejemplo, también he querido traer a colación el título de un artículo muy interesante de Ahmed Mu'tasim que se llama Le bilingüisme sauvage, es el bilingüismo salvaje, porque después de la independencia de todos los países, estos países con ese sentimiento de pertenecer a una nación, que es la nación árabe, que realmente para las nuevas generaciones ese sentimiento no existe, si no existe el sentimiento nacional de cada país, ¿no? El argelino se siente argelino, el marroquí se siente marroquí, etc. Ni los argelinos, ni los marroquíes, ni los egipcios se sienten, digamos, más árabes que egipcios o más árabes que marroquíes o más árabes que sirios, para entendernos. Estos países, estos gobiernos recién independizados optaron por implantar, por seguir con por implantar ese bilingüismo y seguir alternando entre el árabe moderno, que ahora lo veremos, y o bien el francés o bien el inglés. Pero como no hay políticas lingüísticas
basadas en componentes científicos. No hay, hasta hace poco, no ha habido estudios científicos. El bilingüismo que se utiliza, que se emplea en el mundo árabe, es un bilingüismo realmente salvaje. Eso significa que no controlan ni una lengua ni otra. En cuanto a la diglosia, del griego, que significa dos lenguas, que es el nombre que recibe la coexistencia de dos variedades lingüísticas en una misma sociedad. Más tarde, por ejemplo, como William Marcet, se dieron cuenta de que el bilingüismo no sería apropiado para hablar de la situación lingüística del mundo árabe, porque realmente no estamos hablando de alternar entre el árabe y el francés o el inglés. Estamos hablando de alternar entre el árabe clásico y el árabe hablado, el árabe materno. Es ahí donde entra la diglosia en el mundo árabe. Y por razones históricas, por ejemplo, un término goza, en este caso, la diglosia goza de consideración oficial, que es un idioma podría gozar de una consideración oficial, y no se adquiere como y otro no se adquiere como lengua materna y se aprende posteriormente como segunda lengua, como el caso del árabe moderno. Después de muchísimos años, por ejemplo, en el caso del Magreb, que han utilizado hasta más bien poco, no, se sigue utilizando el francés, sobre todo en el Magreb, es la lengua de los políticos. O sea, es una paradoja impresionante que nos hace hervir la sangre a los académicos, ¿no? A los que investigamos en el tema y los que proponemos salida a ese problema. Por una parte, imponen la lengua árabe. Ahora se han esforzado demasiado, han invertido muchísimo dinero en arabizar a todo un pueblo. Pero cuando les toca hablar cuando les toca comunicarse con otros estados, con otros jefes de estados, pues utilizan el francés, todavía, hasta los que han aprendido el árabe estándar. ¿Qué lugar ocupa el inglés y el francés en la actualidad en el mundo árabe? Tenemos al Mashrek por temas de colonización, que utiliza sobre todo el inglés al 90%, y el Magreb, que utiliza el francés. En el caso magrebí, me gustaría centrarme en el caso magrebí porque, aparte de que no tenemos mucho tiempo, está la arabización de esta zona en el siglo VIII, como ya bien dije antes, cuando murió el profeta y los califas, los sucesores del profeta, decidieron expandir el Islam y, por ende, la lengua árabe. Cuando llegaron a esa zona geográfica que es el norte de África, cuando llegaron, pues claro, se encontraron con un pueblo que no entendía, un pueblo nómada ya de entrada, que es muy importante también, es un elemento muy importante para entender la situación lingüística de la actualidad de esta zona. Se dieron cuenta de que claro, que había un pueblo que hablaba otro idioma, porque no se entendía, no había forma humana de entenderse, y entonces empezaron, bueno, claro, de forma muy resumida, empezaron con también una campaña de arabización que luego se puso también en práctica después de las independencias de estos países. Y la colonización del Magreb por parte de Francia, que empezó en el siglo XIX y acabó en el siglo XX, que también dejó sus huellas, y unas huellas bastante grandes y que son prácticamente imposibles de borrar. De hecho, ya lo dije también antes, se sigue estudiando, por ejemplo, medicina, tecnología, informática, biología, prácticamente todas esas especialidades se siguen estudiando en francés en las universidades de estos países. Y luego la época postcolonial es cuando realmente los lingüistas y los especialistas, los intelectuales, cuando empezaron a darse cuenta de que estos pueblos tienen lengua propia, la lengua vernácula.
En el Magreb hablamos de dos lenguas. Tenemos el amazigh, por una parte, que es la lengua original de esta zona geográfica, como bien vimos en uno de los mapas lingüísticos anteriormente, y luego también esta parte que fue, sobre todo la parte ubicada en el norte de África, que está muy cercana al litoral, que fue prácticamente muy arabizada y afrancesada también. Entonces, digamos que los tres primeros puntos han influido muchísimo en la situación lingüística que vive el mundo árabe en la actualidad. Y para ir terminando, quisiera también traer a colación y citar a dos, por una parte, un instituto muy importante y una asociación muy importante que hacen de difusores y promotores de la lengua árabe estándar en general y de los dialectos que quisiéramos todos se conviertan en lenguas directamente sin la coletilla de dialecto. INALCO, por ejemplo, que es el Instituto Nacional de las Lenguas y Civilizaciones Orientales, es el único instituto público de enseñanza superior y de investigación en el mundo. Ofrece formación en lenguas y civilizaciones conocido en todo el mundo. Fundado en París en 1795. No es ninguna errata. En 1795, cuando ya muchos lingüistas y sociolingüistas se interesaron por la situación lingüística en el mundo árabe. Y es líder en los estudios orientales y suele trabajar en tutorización con centros de investigación como le CNRS y l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Mientras que AIDA, que es la Asociación Internacional de Dialectología Árabe, es una asociación de investigadores que forman parte para investigar sobre el tema y la situación de los dialectos en este mundo. Fundada en París también en 1992, como vemos, Francia es un país pionero en el estudio de las lenguas orientales y de sus dialectos. Es líder en este campo, sobre todo en la dialectología, y une a académicos de todo el mundo interesados en la dialectología árabe. Es una asociación que realmente ha abierto un camino muy importante para poder poner sobre la marcha unas políticas de normalización. Ambas asociaciones son impulsoras de las lenguas y de sus dialectos. En cuanto a la normalización y la codificación, primero tenemos por una parte la intención y la necesidad, porque está más claro que el agua, está demostrado. De hecho, en mi tesis doctoral, por ejemplo, he trabajado una parte bastante amplia sobre el tema, sobre el uso de la lengua materna argelina en el teatro, en la dramaturgia. Y luego está, por otra parte, la voluntad política, que no hay voluntad política por ahora. El único país que hoy por hoy se atrevió a introducir la lengua materna en los 2 primeros años del ciclo de primaria en la enseñanza nacional es Argelia, con la ex ministra de Educación Nacional, pero es una iniciativa que prácticamente sigue siendo una teoría porque nunca se llevó a cabo, porque los conservadores, sobre todo los islamistas, le plantaron cara y prácticamente no hubo manera. Y luego se puede hablar de procesos. Por una parte están los científicos y los investigadores que pueden demostrar que las lenguas maternas se pueden normalizar, se pueden estandarizar y se pueden codificar, sobre todo, porque está más que demostrado. Y por otra parte está la falta de voluntad política. Hoy por hoy no existe ninguna política lingüística en este sentido. Existe una política lingüística para reconocer el bilingüismo a nivel nacional y oficial, tanto en Argelia como en Marruecos, que desde hace unos años, 4 o 5 años, quizás un poco más para uno que otro, donde el árabe cohabita o comparte el amazigh en la actualidad, que es la lengua de los bereberes, y está recogido en la Constitución. Eso es un logro tremendo. El otro problema más grande de la lengua árabe es
la existencia de la academia. Cada país, cada lengua tiene una academia que representa esa lengua. En el mundo árabe, como podéis ver, tenemos 6 academias. Y cada academia quiere destacar sobre las otras, por supuesto. Esto es como el Islam. Cada uno, en el Islam, los sunitas consideran que son mejores que los chiitas y viceversa. Solamente con ese panorama ya nos podemos hacer una idea de la problemática lingüística en el mundo árabe. Mientras que las nuevas tecnologías, que no hay mal, nunca hay mal que por bien no venga, gracias a las nuevas tecnologías, las lenguas maternas, las que se siguen considerando como dialectos, las lenguas que se siguen considerando como vulgares, son las lenguas utilizadas en Internet, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, en las artes como el cine, como el teatro y sobre todo en la publicidad. La publicidad no tiene fronteras, por lo cual ya no tenemos que luchar, simplemente ahora hay que ponerse de acuerdo y nada. Y quisiera pues eso, cerrar con ese mapa un poco para que vierais un poco como una especie de popurrí, ¿no? Para ver, es un mapa de dialectos árabes. Fijaos cuántas lenguas, ya el árabe dejaría de ser la lengua de todos los árabes, sería una lengua que seguiremos utilizando y manejando para lo que quisiéramos, pero también habría todas estas lenguas. Estas son mis referencias y las citográficas y muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias, Naima. Shukran. Tenemos algunas preguntas, te las voy a hacer llegar, ¿de acuerdo? Pregunta Susana Pastor. Dada la situación sociolingüística descrita, el hecho de que en la UA se enseñe árabe, marroquí y egipcio, ¿puede considerarse un logro o es más habitual en las universidades? Que va, en absoluto. Sobre todo en España, la única universidad que enseña digamos, las otras variantes de la lengua materna, la lengua árabe, que es en este caso las orientales y las magrebíes. Te corrijo un poco, María. Realmente las orientales, es verdad que mi compañero Hani, que es egipcio, pues enseña más el egipcio y yo, como soy argelina, pues enseño más el argelino. De hecho, el año pasado me publicaron el primer manual de la lengua argelina. Es el único manual que existe en toda España en lengua española para demostrar la posibilidad y la facilidad de codificar mi lengua materna. Pero evidentemente ya sabéis que por la situación geográfica de Alicante y los lazos que existen entre España y Argelia, y concretamente Alicante con Orán, y después de la solicitud, porque durante muchos años nuestros alumnos nos han pedido siempre, cada vez que volvían de Argelia de movilidad internacional, nos decían, oye, que necesitamos pues, comunicarnos con los argelinos, porque el árabe que enseñamos, que aprendemos en la universidad, no se utiliza y se burlan de nosotros. Y bueno, pues hace ya más de 10 años que enseñamos pues tanto el oriental como el magrebí, la verdad. Y nos pregunta también Hugo que si una persona se decide a aprender el árabe, ¿qué variedad le recomendaríamos? Supongo que por lo que acabas de decir, la variedad del país a la que le interese más. Exactamente. En la actualidad y gracias a las nuevas tecnologías e Internet hay muchas plataformas que ofrecen cursos de egipcio, de argelino, de marroquí, de tunecino, de sirio, de lo que quisiéramos, de verdad. Hay muchas, incluso en las Naciones Unidas hay en uno de mis enlaces hay una plataforma para estudiar la lengua árabe y sus variantes. Pero es verdad que hay que tener mucha paciencia y no quiero que nadie se muera en el intento, porque es frustrante aprender un idioma y no poderlo utilizar para comunicarse. Pero en la actualidad existen métodos para poder aprender tanto el árabe estándar como cualquier, o bien el marroquí, sobre todo, ya sabes que en España el marroquí, por razones históricas, el marroquí es la lengua y la cultura más estudiada en España, por supuesto, y con mucha diferencia viene después el argelino, ¿no? Pero cuando te digo con mucha diferencia, prácticamente casi inexistente, ¿no? Pero en fin. Darle para atrás a la diapositiva de la bibliografía, porque me imagino que alguien quería hacer una fotocopiar. Y Claro, ahí.
Y la tipografía tradicional, que le hagan una fotografía y sí, luego le hago la citográfica. y mientras una pregunta. Preguntan que por qué, dada esta circunstancia, no hay, y me imagino que es porque no se ha intentado codificar, normativizar y normalizar el uso de esas variedades. Prima el aspecto político, la importancia de la identidad, del arabismo y la religión por encima de la lingüística, de la nacionalista. Sí. Está el factor religioso, básicamente. O sea, en la actualidad los arabófonos o los arabizados, los arabófonos y los arabizados son dos términos completamente diferentes. Una cosa es ser arabófono, otra cosa es ser arabizado, que es el caso de la mayoría de los magrebíes, o todos los magrebíes. Temen que la lengua árabe, la lengua del Corán, la lengua de la religión, pierda su prestigio y su valor. Y mientras que los que estamos por la codificación de nuestras lenguas maternas, porque desde un punto de vista, gracias Susana, desde un punto de vista, no sé lo que iba a decir, nosotros los que optamos por la codificación de nuestras lenguas, bueno, desde un punto de vista psicológico está demostrado que el coeficiente intelectual del ser humano solamente se puede desarrollar con el uso de la lengua materna. Es muy importante. Esto no quiero decir que los árabes son tontos, ni mucho menos, lo digo desde el cariño. Simplemente es muy importante utilizar su lengua materna para la investigación y para la reflexión y para sobre todo, pensar. Mientras que los árabes pensamos en una lengua y escribimos en otra lengua. ¿Sabes lo que...? De hecho, esta semana en Lingüística General 1, y también lo hemos visto en Sociolingüística, hemos mencionado ya el informe de los derechos humanos, pero los derechos lingüísticos, ¿no? Y el código, creo que era el artículo número 8, decía que toda comunidad lingüística tiene derecho a codificar, normativizar y estandarizar su modalidad lingüística, no hablan ni de dialectos de lenguas, hablan de modalidades lingüísticas y a ser educados en ellas, ¿no? Que entraría eso que estabas explicando. Y una última pregunta que a mí me interesaba mucho era cuál es el papel del prestigio social que tienen las otras lenguas. No digo las variedades ni las modalidades, sino lo que sí que sé, que como tipológicamente son diferentes, nadie tiene dudas de que sean lenguas. Me refiero a las lenguas bereberes, como decías. La mazij, el mazij y demás. ¿Cuál es el prestigio social que hay? ¿Se enseña en las escuelas? ¿La gente las utiliza en el ámbito laboral? En la actualidad, el amazigh sobre todo tiene mayoría, es mayoritario en Marruecos y en Marruecos representa el 64% de hablantes. O sea, o sea, que no estamos hablando del 10%. Y en Argelia, pues más o menos se habla de entre 35 y 38% de hablantes. Y en la actualidad no sabría decirte el porcentaje de los que ya lo saben leer, porque ya hace tiempo que se puede leer, porque existe, también tiene su propio alfabeto, que es el tifiná, que tiene sus caracteres, que también eso ya sería otra ponencia. El prestigio es cultural, identitario sobre todo, porque hay una lucha, hay un conflicto identitario en esta zona del mundo, sobre todo en el Magreb, impresionante. ¿Por qué? Porque por una parte están los países del Golfo Pérsico que nos consideran como árabes de segunda, mientras que la Liga Árabe nos tiene metida en la Liga Árabe y hace que fuera de la Liga Árabe los demás nos ven como árabes. ¿Vale? Bien, podríamos ser árabes. Nosotros somos muy pluriculturales, los magrebíes. Somos bereberes, somos árabes, somos españoles, somos franceses, somos fenicios, somos romanos. Si tú vas, por ejemplo, al este de Argelia, hay dos ciudades como Timgad y Gemila. Timgad, lo escribo si queréis, o Gemila, que tiene unas ruinas romanas impresionantes. O sea, me acuerdo cuando estuvo ahí por primera vez mi compañera Eva La Piedra en Argelia y la llevaron a verlas, se quedó impresionada. O sea, dice, ¿cómo puede haber tantos vestigios, ¿no?, romanos todavía tan intactos? Por lo cual, el prestigio de la lengua amazigh en el norte de África es muy importante porque realmente es una identidad, es un elemento identitario que yo animo a que la gente no tenga, porque los bereberes del norte de África hasta hace poco tenían el mismo problema que los valencianos, ¿no? Que cuando tenían, pues, sentían vergüenza de hablarlo en público, solamente se hablaba en el ámbito privado.
Y con esta reflexión que ya nos hemos pasado de tiempo y el concepto de identidad lingüística que hemos visto en clase y que decía, es muy importante, hacerme caso y debían de pensar que no, yo creo que con esta charla han visto la importancia de ello, ¿no? Muchísimas gracias, Naima. Esther, paramos de grabar esta charla también y le vamos a dar paso a la siguiente, que empezamos con un